Durante la reconquista española a cargo de Pablo Morillo, Barranquilla fue incendiada el 25 de abril de 1815 por las tropas realistas comandadas por Valentín Capmany. Las investigaciones sobre la época de la independencia tienen la limitación de las fuentes documentales. Solo a través de la tradición oral y algunos escritos es posible reconstruir cómo se vivió el suceso entre 1810 y 1820. Las luchas por el poder entre los criollos y la intervención de la Armada Española da como resultado lo que conocemos como la Reconquista, un proceso que acabó con las aspiraciones independentistas de nuestra región. En este capítulo hoy trataremos el episodio más luctuoso, más triste en toda la historia de Barranquilla y que tuvo que ver con la caída de Napoleón en España. Hoy trataremos el tema de la masacre de Chuchal, ocurrida el 25 de abril de 1815, dando inicio a la Reconquista Española, un periodo también conocido como la Era del Terror. El capitán general Montalvo le preparaba así una verdadera antesala alfombrada a la inminente expedición del general Pablo Morillo. Encargó de la operación al coronel Valentín Capmany, militar con experiencia en el Bajo Magdalena. Las fuerzas españolas contaban con 400 infantes y 8 barcos cañoneros. Estamos en el territorio donde antiguamente quedó el Fortín del Chuchal. Realmente fue la masacre de Barranquilla. ¿Por qué se llama el Chuchal? Porque estas fueron las primeras víctimas. Estas fueron las primeras víctimas del proceso de reconquista o de ese proceso que sangrientamente se conoce como la Era del Terror, que no fue otra cosa que, asesinatos sistemáticos de los líderes sociales que en ese momento estaban, encabezando el proceso de resistencia. En el año 1815 existían muchas diferencias internas entre los patriotas. Tal es el caso de la discusión que hubo entre Manuel del Castillo y Rada y el general Simón Bolívar, que venía de Bogotá al frente del ejército de la Unión con más de 2.000 hombres, cuya intención, el objetivo militar era liberar Santa Marta con la ayuda de Cartagena. Esta diferencia entre Bolívar y Manuel del Castillo y Rada originaron que hubiera enfrentamiento entre estos dos patriotas. A raíz de esto, Bolívar decide retirarse a Jamaica. Manuel del Castillo y Rada sigue con su política de no estar de acuerdo con algunos patriotas, y es cuando expulsa a los hermanos Gutiérrez de Piñeres, que estaban en la presidencia de Cartagena, hacia Mompox. No contento con esto, retira todas las tropas de defensa de la línea del río, quedando todas las poblaciones de la ribera del río a merced de los españoles. Y la población que más sintió, o que más sufrió, fue Barranquilla, por obvias razones. Por razones como que había sido elevada a la categoría de villa por el ejército rebelde, como que era el centro de operaciones militares, y que estratégicamente su posición geográfica hacía de que fuera un objetivo militar inminente.
Cuando Montalvo fracasó en el intento de dividir a las fuerzas patrióticas, tomó la decisión de atacar a Barranquilla con tropas al mando de Valentín Capmany. La noticia de la llegada de Morillo a Venezuela con 10.000 hombres acabó con las disputas en Cartagena, y Bolívar se embarcó hacia Jamaica. Barranquilla y los pueblos ribeñeros quedaron abandonados a su suerte. La Municipalidad de Barranquilla envió una comunicación escrita a Capmany rechazando la negociación de paz diciendo: "Nosotros contamos con la fuerza de más de 2.000 hombres habitantes de esta villa, la de Soledad y demás pueblos inmediatos, competente número de buques de guerra y un respetable parque de artillería, a un mismo tiempo que las disensiones de Bolívar y el gobierno habrán sido ya concluidas según las posteriores noticias que tenemos de él". Nos encontramos en la Plaza de la Iglesia de la Cruz Vieja, el sitio de mayor importancia histórico y patrimonial de Barranquilla. Quisiera que nos aclararan un poco a qué se debe el nombre de El Chuchal. Bueno, este nombre es producto de que en el actual territorio en donde se encuentra ubicado la Armada Nacional de aquí de Barranquilla, existió, digamos, una predominancia de conchas marinas, de caracoles, de crustáceos, de ostras. Y había uno muy particular, que era una conchita marina que era duple, ¿sí? Tenía dos conchitas que estaban pegaditas. Entonces esas conchitas, digamos, se le relacionó mucho su forma con la vagina o con la vulva de una mujer. Nos encontramos en la parte interna de la Escuela de Suboficiales Naval de Barranquilla. Estamos acá en el territorio donde quedó el Fortín del Chuchal. Vamos entonces a caminar un poco más hacia la parte oriental para encontrarnos de frente con el caño por donde entró las embarcaciones de Valentín Capmany, sobre todo la embarcación que venía por la parte norte, ya que en la parte sur, donde quedaba el fortín de la Tenería, que es hoy la calle 40 con carrera 40 con calle 38, que por allí no entraron. Las fuerzas de Valentín Capmany, algunas desembarcaron alrededor de 300 hombres en un punto mucho más al norte que se llamó Concepción. Y luego acá vamos a recrear ya, digamos, lo que es el Chuchal en sí mismo, donde quedaba el fortín de Chuchal y donde, digamos, fueron las primeras víctimas, digamos, de esta gran matanza. Podíamos llamar esto la matanza de Barranquilla, que fue lo que realmente fue, pero se retoma el nombre del Chuchal porque estas fueron las primeras víctimas que perecieron durante la invasión militar que estamos, digamos, recreando en este momento de rescate de la memoria histórica. Nos hemos trasladado hasta acá porque es un punto muy importante, sobre todo un punto que tiene mucho acumulado histórico y patrimonial. En este punto fue donde se ubicó el Fortín del Chuchal. Como ya lo había comentado, digamos, la licenciada Valentina Pacheco, esto era un sitio de desconche, digamos, de los indígenas que vivieron antes de que se produjera, digamos, el proceso de descubrimiento acá en lo que hoy es Barranquilla. La nave de Valentín Capmany, que entró por el norte, hizo una parada primero en lo que conocemos como Concepción, hoy en día un poco más al norte del punto donde estamos. Allí desembarcan alrededor de 300 hombres al mando de Valentín Capmany, mientras que el Pardo Simeón se quedó al frente, digamos, de la operación naval, y la nave sale por lo que se conoce como el Caño Clarín. Y a lo que la nave sale, digamos, en este fortín no habían sino solo 2 o 3 militares, donde se destacaba Celedonio Pérez, José Villalobos. El resto eran civiles, reclutas voluntarios, que no tenían, digamos, manejo de armas, ni eran, digamos, gente curtida en la contracultura de la guerra, caso contrario al ejército que nos invadió, que fue el ejército más poderoso, digamos, de la humanidad en ese momento, y que venía de derrotar las tropas de Napoleón Bonaparte. A este punto del Chuchal participaron muchas mujeres
donde se destaca la participación de María Concepción Martínez, Eugenia Cantillo. Hubo 3 estrategias militares por parte de Valentín Capmany para el cerco y aniquilamiento de la villa de Barranquilla. La orden era no dejar, digamos, ninguna manifestación arquitectónica de pie y mucho menos tener prisioneros de guerra. La idea era devastar. Una de las estrategias era entrar por el sur, digamos, por el Caño del Sur, pero fue impedido por el Fortín de la Tenería. Para el caso este específico donde estamos del Chuchal, las tropas de Valentín Capmany primero desembarcaron alrededor de 300 hombres en la población que se llamaba Concepción, un poco más al norte de donde estamos. Luego la nave entra y asoma por Caño Clarín y desde este punto los patriotas se emocionan al verla, digamos, que sale parte del barco y hacen el primer disparo con un cañón de 18 pulgadas que da impacto, digamos, en la nave española. Pero es tanta la emoción de los patriotas que se apresuran a hacer el segundo disparo y no se dan cuenta que el fuego, digamos, la chispa del botafuego cae en el polvorín que estaba muy cerca, producto de qué, del desconocimiento, digamos, el desconocimiento de la guerra. Esta chispa genera una gran explosión que desafortunadamente termina por exterminar la mayoría de los patriotas que estaban en punto de resistencia acá. Entran las naves, una vez se inmolan estos patriotas y los españoles con bayoneta en mano, digamos, eliminan, asesinan al resto de gente que quedaron heridos. Otros corrieron y se dirigieron hacia Barranquilla. Mientras tanto, las tropas que desembarcaron en Concepción se proyectan hacia la parte occidental de Barranquilla, o sea, atacan por la parte posterior, por la retaguardia, y es lo que facilita en esta medida, digamos, que la táctica se llevara a cabo. La táctica era cerco y aniquilamiento o tierra arrasada. Entonces, estamos en uno de los puntos más importantes desde el punto histórico de Barranquilla. ¿Fue batalla o si fue masacre o matanza? Tú desde tu perspectiva, desde tu estudio y tu investigación, ¿con cuál concepto te identificas? ¿Con batalla o con masacre? Bueno, en la academia, como lo has dicho, existe una dicotomía con relación a esto, porque cuando estamos hablando de una batalla, estamos haciendo referencia a un enfrentamiento entre dos ejércitos, es decir, dos grupos armados que tienen conocimiento o previa preparación para la guerra, que tienen conocimiento de planificación o estrategias geopolíticas, ¿cierto? Pero en este caso es un poco muy particular, porque estamos hablando del enfrentamiento de un ejército fuerte, el ejército más fuerte, ¿cierto?, de la historia en ese momento, contra una población civil inexperta, indefensa, que por más que tenía armas no tenía conocimiento del manejo de ellas, tampoco tenía estrategias planificadas exactas, y que además de eso dejó como resultado una masacre, una serie de muertes contra niños, contra ancianos, contra mujeres, que en ese momento eran considerados, digamos, la población más vulnerable. ¿Por qué Barranquilla? ¿Por qué escogen a Barranquilla? O sea, ¿por qué, digamos, la era del terror o el proceso de reconquista, por qué inicia en Barranquilla? O sea, ¿por qué toman Barranquilla como punto de inicio para este periodo que se conoce así, como la era del terror? Bueno, básicamente son por dos sencillas razones. Primeramente porque Barranquilla es un punto estratégico, ¿cierto?, para afectar el tránsito de insumos hacia Cartagena, que era la ciudad más rebelde que estaba en ese momento, ¿no?, que había causado, digamos, desazón a los españoles. Además que la población de Barranquilla había sido erigida recientemente el 7 de abril de 1813 como villa, precisamente por los rebeldes, que eran los cartageneros. Entonces, digamos que a la luz de esa empatía libertaria, emancipadora que tenían los barranquilleros, fueron un punto de referencia también para la lucha o la reconquista, ¿cierto? El 25 de abril de 1815, Valentín Capmany se postra frente a Barranquilla y esta es atacada.
claramente tenían un aviso de lo que estaba sucediendo, pero esto, digamos, no fue algo relevante porque estamos hablando, como ya mencioné, de una población indefensa, prácticamente con armas, pero sin conocimiento de utilización de ellas. Hay un hecho muy importante que precisamente sucedió en el Chuchal y por eso es que la masacre, digamos, que tiene este nombre. Es como haciendo una conmemoración a las primeras personas que murieron. ¿Por qué se debe el nombre? ¿El por qué? Porque fueron lo que las primeras víctimas. Las primeras víctimas de esa masacre, ¿cierto? El 25 de abril de 1815 se produce la invasión militar propiamente dicha. En pocos minutos, el ejército español invade toda la villa y es cuando se presentan los primeros combates cuerpo a cuerpo. Luego, pasados unos minutos, el combate se generaliza en toda la villa y es cuando vemos combate en cada esquina, en cada plaza, en cada casa, en cada patio, en cada terraza, en cada habitación. Y así el ejército español, que nos superaba en tropas, en números y armas, al poco tiempo entra en un proceso sangriento de eliminar víctimas, sean mujeres, niños, ancianos. Realmente fue una carnicería. Por eso no aplica aquí el concepto de batalla y lo que más se acopla es el concepto de masacre, de matanza. La toma de Barranquilla duró 8 días. 8 días del 25 de abril al 3 de mayo. Fueron 8 días de saqueo donde la ciudad fue totalmente incinerada. Desde los patios, por las ventanas y por donde era posible, se hacían disparos sobre el enemigo. El combate se hizo general en pocos instantes. Se peleaba en cada cuadra, en cada calle, dentro de los patios, dentro de las casas. Los barranquilleros, al ver la superioridad numérica de los españoles, se fueron retirando formando pelotones como guerrilla y se retiraron vía Soledad hasta Sabana Larga. La tenería, una construcción en material de época colonial, que sirvió como fortín en la parte sur de Barranquilla durante la invasión de Valentín Capmany. 9 embarcaciones y más de 3.000 soldados. Por aquí no lograron entrar ante la fiereza de defensa. Para esa fecha, tengo entendido que el alférez Sebastián Oces, que era el que estaba acá al frente de un ejército de 150 hombres que eran financiados por un comerciante mexicano apellido Vallejo, saca un edicto que colocan en una de las esquinas de esta plaza, donde se prohíbe que participen mujeres, ancianos y niños. Te pregunto, Vale, ¿cuál es la participación de la mujer barranquillera en este proceso, en lo del Chuchal? Bueno, las mujeres barranquilleras hicieron resistencia a este edicto y ellas desearon participar de ello también porque habían sido víctimas de conflictos y de guerras que se habían sumado en todo este territorio. Entonces, por lo tanto, ellas fueron muy importantes y tuvieron un papel relevante en esta lucha. Está el caso de una mujer que tomó un cañón y lo trasladó hasta el grupo de mujeres trasladaron un cañón de 18, lo trasladaron hasta el fortín del Chuchal. Exactamente. Que hoy queda en la base naval, en la base parte naval norte donde estamos hoy. Exactamente.
Esa es, digamos, un hecho muy importante para resaltar el papel que tuvo la mujer dentro de esta lucha, ¿cierto? Lastimosamente en la historia no solamente ha sido invisibilizada la mujer, sino también esta misma masacre, ¿no? Es importante que la historia nuestra, digamos, resignifique el papel de la mujer. O sea, digamos, en el interior revalida mucho a Antonia Santos, a La Pola, a Manuelita Sáenz. Nosotros tenemos nuestras propias heroínas, pero las desconocemos. Por lo menos se tiene conocimiento de un grupo valiente de mujeres que trasladaron lo que fueron pertrechos y los cañones hacia el fortín del Chuchal. Exactamente. Estas fueron conocidas en esa época como las Juanas. Las Juanas vendrían siendo ¿qué? Las Juanas vendrían siendo las mujeres que hacían parte de la fila de los patriotas o que estaban, digamos, en resistencia, exactamente. O sea que nosotros tenemos nuestras Juanas también, nuestras Juanas acá también. En la zona Caribe. Tenemos nombres como María Concepción Martínez, Eugenia Cantillo, Úrsula Puente, María Concepción Cárdenas, Carmen Rosa Díaz Lara, que fueron importantes y que murieron en el Chuchal con algunos militares como Celedonio Pérez. Exactamente. La era del terror duró 5 años, de 1815 a 1820, cuando el Ejército Libertador nuevamente viene y retoma el orden republicano. La era del terror en Barranquilla concluye el 12 de junio de 1820, cuando el Ejército Libertador retoma nuevamente el orden republicano, recobra nuevamente la villa de Barranquilla. Pero esto quedará para nuestro próximo programa.